Ir por acá, aquí en estudios, y ya vamos a recibir a la docente de la UDELAR, de la Escuela de Nutrición, Gabriela Fajardo. ¿Qué tal? Muy buenos Hola, días, buen día, bienvenida. mucho gusto. Para hablar de varios asuntos, entre otras cosas de una presentación que se va a estar realizando en el día de mañana sobre un trabajo que analizó y recopiló justamente el trabajo de la sociedad civil en el marco de la pandemia por COVID-19 y en todo lo que tiene que ver, bueno, garantizar la alimentación para la población uruguaya. Derecho a la alimentación durante la pandemia de la COVID-19, experiencias de la sociedad civil. Es este trabajo, como decíamos, realizado por Gabriela Fajardo, Alejandra Girona, entre otros expertos también. Y ya de arranque te pregunto, en base a lo que han recogido y lo que van a presentar mañana, ¿hay población en riesgo alimentario? Sí, sin duda. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por permitirnos difundir este trabajo, que junto con Alejandra, Jerónimo Brunet y Gastón Ares también participaron, además de otros docentes que han colaborado. Y sí, lamentablemente, según datos de investigaciones desarrolladas por el Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar, se ha identificado que por lo menos en la población infantil, un 17% de niños, niñas y adolescentes que asisten a centros educativos a finales del año 2020 se encontraban en situación de inseguridad alimentaria. Y en noviembre de ese mismo año, si lo analizamos en adolescentes, esa cifra ascendía a un 24% de adolescentes. A nivel nacional, según datos de FAO, se habla de que aproximadamente un 24% de nuestra población padece inseguridad alimentaria moderado o grave. Ajá. ¿En qué sectores de la población se da esto? Bueno, esto que decíamos, en niños que asisten, por ejemplo, los datos que mencionaba recién, niños que asisten a educación pública y privada. En el caso de los adolescentes, esa cifra también era de educación pública y privada, pero si analizamos lo que es a nivel de enseñanza secundaria pública, la cifra asciende a casi un 40%. Es decir, que en todos los estratos sociales podemos encontrar situaciones de inseguridad. Uno, cuando habla de niños y niñas, además de adolescentes, obviamente se preocupa, pero también ¿qué otras poblaciones se ven afectadas en el marco de la crisis alimentaria? Y bueno, en general toda la población que tiene dificultades para lo que es el acceso a los alimentos. Otros grupos vulnerables podemos nombrar desde personas privadas de libertad, colectivos como las personas trans, en fin, migrantes, muchos, afecta a diferentes grupos etarios y de condición social. Ahí está. Entonces, del trabajo que van a presentar mañana se puede desprender que evidentemente los sectores más vulnerables son los que se han visto más afectados en el marco de la pandemia. Exacto, Ajá. exacto. Y bueno, dentro de cuáles son las causas de esta afectación, como mencionábamos recién, las consecuencias de la emergencia sanitaria trajo dificultades en lo que es el acceso a los alimentos y bueno, aquellas personas que quizá no se encontraban amparadas dentro de lo que es la seguridad social o no tenían trabajos estables o que estaban en una situación de vulnerabilidad ante esta emergencia cayeron y bueno, entraron en situaciones de pobreza e indigencia que le impiden acceder a la alimentación que requieren para llevar una vida saludable. Ahí está. En el marco del trabajo de este territorio, obviamente las ollas populares y merenderos es el campo de batalla, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se encontraron allí? Bueno, nuestra intención fue como continuar ese proceso que se había venido desarrollando desde el núcleo, desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación, incluso desde otras instituciones como por ejemplo la Facultad de Ciencias Sociales, que es dar a conocer más allá de lo que es la simple cuantificación de estas organizaciones, cuáles son esas dinámicas que encierran, cómo se organizan, cuáles son esas fortalezas y esas debilidades que enfrentan. Y bueno, nos encontramos con personas que quizás se encontraban también en situaciones de vulnerabilidad e inseguridad que decidieron salir del confinamiento para dar una mano a esos otros ciudadanos que estaban enfrentando problemáticas. ¿Cómo se explica eso? A mí me ha pasado de recorrer, haciendo móviles para nuestros informativos y demás, recorrer lamentablemente muchas ollas populares y en muchos casos gente que por allí se ve limitada en sus recursos, pero de todas maneras se pone una olla popular o un merendero al hombro y sigue adelante. Y la rema, la pelea. ¿Cómo se explica eso? Y bueno, incluso dentro de lo que ellos mismos expresan es como esa cuestión política y social que encierra estas organizaciones,
despojándolo de lo que puede ser la política partidaria. Ellos dicen, bueno, somos como un espacio de reclamo, de luchar por los derechos y no son indiferentes a lo que otro ciudadano pueda estar sufriendo. Entonces es como esa empatía que tienen hacia las otras personas y que quieren incluso transmitir y se sienten muy gratificados cuando incluso usuarios de las mismas ollas o merenderos luego replican lo que han venido desarrollando, así que bueno, es como un proceso de retroalimentación entre las personas. O se suman justamente a la Exacto. causa. En el marco de los perfiles, ¿qué perfiles a nivel de organización, qué se encontraron allí? Bueno, en cuanto a los emprendimientos, teníamos organizaciones, identificamos organizaciones que, bueno, instauraron desde ollas o merenderos, como tú decías, hasta algunas que brindaron viandas o entrega de alimentos, otras organizaciones que se encargaron de nuclear, por ejemplo, una red de ollas, Sí. Otras que, viendo un poco que habían algunas dificultades con la gestión, se encargaron de gestionar lo que eran los insumos y los recursos, y también hubo emprendimientos organizaciones que se dedicaron a la organización de huertas, es decir, diferentes campos de acción dentro de la problemática de la inseguridad alimentaria. ¿Y eso llama la atención? Y no, nosotros creo que desde Uruguay tenemos una fuerte tradición en esto de la solidaridad y de afrontar las situaciones de emergencia. Lo que preocupa es que se sigan dando situaciones de vulneración de derechos y que sean estas organizaciones las que en definitiva tienen que afrontar esas problemáticas y no quizá el Estado dando una respuesta que hasta el momento ha sido insuficiente para los problemas de vulneración del derecho a la alimentación. Gabriela, ¿en qué situación estamos hoy? Y bueno, hoy estamos en una situación en la que todavía lamentablemente hay uruguayos que tienen que estar asistiendo a ollas populares, con lo que ello implica, no una plena garantización del derecho a la alimentación, gente que sigue haciendo lo que puede con los recursos que tiene para esas ollas populares, que no tienen acceso a una alimentación balanceada, y en fin, se siguen dando situaciones de inseguridad que no han podido resolverse. Sí, ahora que decías esto, hace lo que puede con lo que tiene. ¿La falta de insumos sigue siendo el principal obstáculo para las personas que organizan las ollas? Sí, de hecho es lo principal que mencionan como el principal obstáculo, la falta de insumos y de recursos económicos, lo que desencadena que, por ejemplo, las preparaciones que tengan que ofrecer no sean lo que realmente quisieran o consideran apropiado para la población usuaria. Ustedes estuvieron hablando con organizadores y no asistentes a las ollas populares, pero quería preguntarte en el marco de esa investigación, este trabajo que han realizado, ¿qué pasa con la autonomía de las personas que van justamente a buscar un plato de comida? Que a nadie le debe gustar, obviamente. Exacto, y bueno, no, lamentablemente está vulnerada. De hecho, los mismos organizadores reconocen que se trata de estrategias que, bueno, tienen que tener un fin. ¿Por qué? Porque la autonomía de las personas para poder decidir qué comer, cómo comerlo, cuándo comerlo, con quién comerlo, no está siendo efectiva y, bueno, lamentablemente no tienen autonomía. ¿Se romantizó el efecto de las ollas populares? Y bueno, yo creo que se le está atribuyendo como una función que quizá no es la adecuada, ¿no? Porque ahí estamos pensando en personas que están haciéndolo en forma totalmente voluntaria, dedicando tiempo desde laboral o no, en algunos casos no tienen trabajo, pero bueno, de sus familias, mucho esfuerzo, y realmente creo que las funciones que hoy están cumpliendo las ollas deberían encargarse otras estructuras a nivel estatal, por ejemplo, y no seguir cargando esa responsabilidad en estas organizaciones. Nos quedan 30 segundos y prácticamente tenemos que cerrar el programa, pero ahora que decías esto, ¿el Estado ha hecho alguna inversión? Por supuesto. Como digamos, para poner una curita para seguir adelante. Ahora, en varias movilizaciones, por ejemplo, que se han hecho frente a Torre Ejecutiva, a mí me han quedado varias imágenes y carteles como diciendo: ollas presente, Estado ausente. ¿Está omiso el Estado en este sentido? Bueno, no, ha actuado, lo que ha sido insuficiente y quizá abordando solo la parte final del problema. Porque tenemos que pensar que si hablamos de hambre y de inseguridad alimentaria no es solo el alimento cuando va a ser ingerido, sino que hay toda una serie de cuestiones que van desde que se produce, los comportamientos, el entorno alimentario que tiene que ser considerado. Y a la medida que nosotros sigamos prestando atención solo así, tiene la cantidad de alimentos
para consumir y no todo lo previo, las políticas que tienen que hablar de empleo, de acceso, de poder garantizar que esas personas accedan desde sus hogares, vamos a seguir con dificultades. Han sido insuficientes. Gabriela, te queremos agradecer estos minutos para Ciudad Viva. La presentación se realiza mañana a las 5:30. Exacto, en el edificio Parque Valle, allí por Avenida Ricaldón y frente al estadio. Quienes no puedan asistir, que nos encantaría que pudieran ir, tengan presente que va a ser transmitido por el canal de YouTube de la Escuela de Nutrición, y a partir de mañana el documento, que la verdad que incentivamos a que lo puedan leer porque tiene aportes muy importantes, va a estar disponible en la web de la escuela. Y es muy claro, además. Sí. Quiero agradecerle públicamente a Alejandra Girona que me lo hizo llegar a todo el equipo de producción. Gabriela Fajardo, gracias por estos minutos y la charla esta queda cuenta de más. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, nosotros nos vamos.